mi visión, es tu visión para la gloria de Dios. Y esa visión el diablo no te la puede robar para la gloria del Señor. ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tomen asiento. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de San Juan. Vamos a buscar San Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Por qué festejamos la Navidad? Porque estamos tan contentos, festejamos la Navidad. Muchos me dicen, pastor, eso no se debe hacer. No se debe festejar la Navidad. Y yo estoy lleno de gozo porque festejo la Navidad. ¿Y sabe por qué? Le voy a explicar por qué. La fecha no es exacta el día que nació. Tiene nada que ver. Pero a mí no me importa la fecha. No me importa nada de eso. El almanaque hebreo es distinto al romano. Hoy estamos bajo el almanaque romano. No me importa la fecha. Me importa algo más grande. Me importa, y les quiero decir por qué razón hoy festejamos la Navidad. Acá en el libro de San Juan, en el capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo. Antes que todo existiera en la tierra, existía el Verbo. Ahora tal vez esta palabra a usted no le dice mucho, pero la palabra de Dios es clara y el verbo es la palabra de Dios. El verbo es la palabra de Dios. Amén. Ahora, nosotros sabemos que en el principio el verbo estaba con Dios. Y uno dice, ¿cómo? ¿Será cierto? Y cuando voy a Primera de Juan, y aquí en Primera de Juan capítulo 5, ahora, fíjense el versículo 5, versículo 7, y acá dice algo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Amén. Ahora, volviendo al libro de San Juan, y acá dice, en el principio era el Verbo. Antes que Jesús naciera, en el cielo estaba el Verbo. El Padre, fíjense, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Jesús no había nacido
como hijo de María, pero el Hijo de Dios ya estaba. ¿Cómo estaba? Estaba como la palabra. Ahora, en el cielo, cuando uno ve las cosas en el cielo, está pasando algo grande. ¿Qué es el Verbo en el cielo? Bueno, Dios en el cielo se manifiesta de una forma extraordinaria. Toda la sabiduría de Dios, todo el entendimiento de Dios, todo el mover de Dios, completo en el cielo, todo el mover de Dios. Fíjense, ese mover tremendo de Dios, ¿cómo llega a la tierra? Cada vez que Dios se mueve, ¿cómo lo hace? Lo hace a través de la palabra. A través de la palabra. Él ha creado todo a través de la palabra. Una palabra sola en la Biblia dice que una palabra del Señor va a parar la maldad de toda la tierra. Una sola palabra del Señor. ¿Cómo usa en el cielo el Padre, el Hijo y el Verbo? Fíjense cómo usa en el cielo Padre, Hijo, Espíritu Santo, cómo se mueven. Se mueven, es impresionante, a través de la palabra. La palabra tiene una autoridad tremenda, tiene un poder tremendo, que con una sola palabra va a terminar con el mal de toda la tierra para la gloria de Dios. Una sola palabra. Quiere decir que en el cielo todo lo que Dios dispone lo acciona a través de la palabra. Lo acciona a través de la palabra. Y es impresionante. Ahora, si yo entiendo lo que es el amor de Dios, supera todo entendimiento. ¿Por qué? En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ahora, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién hizo todas las cosas? Dios. ¿A través de qué? De la palabra. Dios hizo todo a través de la palabra. Una palabra de Dios cambia el universo. Una palabra de Dios cambia todas las cosas. Ahora, qué poder tremendo tiene la palabra. Tal vez yo lo ignore. Ahora, fíjense, cuando acá está hablando de Jesús, está profetizando y está hablando del Señor. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Jesús estaba la vida, ¿por qué? Porque Jesús era la palabra. Jesús era el Verbo encarnado, era la palabra. La palabra es vida. Fíjense, la palabra es luz. La palabra crea todo. Y cuando yo empiezo a entender lo que Dios da, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba
Y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció. Estaba Él ahí. Estaba la sabiduría. Estaba el entendimiento del cielo. El cielo había bajado a la tierra. Y no nos damos cuenta por qué festejamos la Navidad. ¿Sabe por qué festejamos la Navidad? Porque si Jesús hubiese sido hijo de José, sería un hombre más. Pero Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu vino sobre Él, el Espíritu no está separado de la palabra. Cuando vino el Espíritu sobre Él, empezó a vivir la palabra, porque la palabra de Dios era su vida. Tremendo. Si Jesús no hubiese nacido, el cielo no hubiera bajado a los hombres. No me importa la fecha. Me importa que Dios bajó al hombre. Dios se humilló. Dios es increíble. La manera que nos ama. Dios engendró vida en un hombre. El Hijo de María abrió los ojos en esta tierra como un único hombre, totalmente Dios. No había otro, no hay otro. Cuando yo entiendo estas palabras, ¿cómo no voy a festejar la Navidad? ¿Cómo no voy a festejar? El diablo no quiere que festeje. Pero yo festejo que un día el cielo se abrió y vino sobre un hombre. Sobre un hombre. Eso es lo más grande. El Señor vino sobre un hombre. Un hombre que era totalmente hombre y totalmente Dios en la tierra. Único. Cuando yo entiendo esto, ¿cómo no voy a festejar esa Navidad? ¿Cómo no voy a festejar que el cielo se abrió por amor a un hombre que ningún hombre de nosotros merecíamos nada? Pero Jesús mandó a su Hijo a la tierra. Y Él sabía cuando nació, cuando creció. Él sabía que tenía que ir a la cruz para hacernos libres. Porque estábamos todos atados. Estábamos todos condenados. Y Él sabía que tenía que llevar a la muerte a nuestra vieja vida. A nuestra vieja vida de dolor, de angustia, esa vieja vida de amargura. Todo tenía que morir. Él fue en mi lugar. Él fue en tu lugar a la cruz. Él te reemplazó. Vivió para nosotros. A los 33 años, plena juventud, un hombre joven, no le importó perder la vida en la tierra. ¿Por qué no le importó? Porque te amaba, me amaba. Pero tampoco la muerte lo podía parar. Porque Él resucitó. Él está vivo. Y sabes una cosa, lo más grande
lo más grande, que lo que Él hizo es incomparable. ¿Cuántas personas he visto convertidas en mi vida? ¿Cuántas personas he visto con milagros? Hoy hablaba con un doctor amigo de muchos años. Él había aceptado a Cristo conmigo. Y me decía, ¿te acordás, César? ¿Qué épocas? Dios nos hizo vivir cosas juntos, me decía. ¿Te acordás cuando la hermana Rosita Jofré cayó muerta en la reunión que yo estaba? ¿Te acordás cuando Dios la resucitó? ¿Por qué festejo la Navidad? Porque veo la gloria de alguien que está vivo para la gloria de Dios. Y saben, esta es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y Él venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Al pueblo judío, ese llegó. Pero el pueblo judío no lo recibió como el Mesías. ¿Cuántas veces endurecemos el corazón? Porque somos nosotros orgullosos, autosuficientes, y no abrimos el corazón. Cuando yo razono estas palabras, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la autoridad, que la potestad es la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Porque el que no lo recibe no es hijo de Dios. El que no lo recibe no es hijo de Dios. El hijo de Dios es un título, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados ¿de quién? Engendrados de Dios, engendrados por Dios. Hay algo que nosotros no vemos. Pero ¿sabe? Me toca el corazón lo que estoy hablando. Porque no todo el mundo es engendrado por Dios. Son personas creadas. Pero ser engendrado por Dios es ser hijo de Dios y pertenecer a la familia de Dios. Y esto es lo grande. Pero fíjense, cuando yo leo estas palabras y entiendo qué grande es el Señor. ¿Qué dice el 14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando yo leo estas palabras, el verbo es el Señor. Es la palabra hecha hombre. La autoridad del cielo bajó a la tierra. La misma autoridad, la autoridad más grande del cielo. ¿Sabe una cosa? ¿Cómo se manifiesta Dios en el cielo? No hay nada más poderoso que el Señor. Nadie puede parar a Dios. Y Dios se manifiesta con la palabra. ¿Sabe una cosa? Cuando Jesús fue a enfrentar al mismo enemigo, cuando fue tentado, el Espíritu Santo lo llevó para que fuera tentado.
¿Con qué lo venció? Con la palabra. ¿Sabes una cosa? En la palabra de Dios está todo lo que vos necesitas. La palabra de Dios está todo. ¿Cómo no voy a festejar la Navidad si Dios me dio su palabra? Y cuando me da la palabra, me da toda la autoridad. Esa autoridad tan grande que Él vivió, que Él la vivió en Él mismo. ¿Sabes? Esa autoridad. ¿Dónde está la palabra hoy? En el Espíritu Santo. Y sabes una cosa, cuando hoy empiezo a obedecer la palabra, porque lo siento en mi corazón, me muevo en la palabra como Jesús se movía en la palabra, ahí yo veo la gloria de Dios, veo los milagros, veo las maravillas, porque no soy yo el que lo hace Él en la vida de ustedes. Es extraordinario. Y sabe, le digo más, ¿cómo no voy a festejar? Todos los milagros que vi en mi vida son la prueba más grande. ¿Sabes? Cuando yo en una oportunidad caí muerto, yo no sabía lo que pasaba, no manejé nada. Yo estoy hablando porque Dios me trajo acá. Estoy hablando porque estoy de vuelta. No sé por cuánto tiempo, pero estoy acá. Pero ¿sabes algo? Eso te dice que hay un Dios todopoderoso que maneja todas las cosas y te ama de tal manera, me ama de tal manera que nos ha dado su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Jesús, el mismo Jesús, es el mismo Señor que vive acá adentro. ¿Sabes qué tenés viviendo dentro tuyo? La palabra de Dios. El Señor es la palabra de Dios. El Señor es el Verbo encarnado, la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios, que es extraordinaria, está dentro tuyo si lo aceptaste. La palabra de milagros, la palabra de poder, la palabra que todo lo puede, lo tenés dentro tuyo. ¿Cómo no voy a festejar la Navidad? Si Él nos ha dado todo. Diga conmigo, el Señor nos ha dado todo. Yo lo tengo. Me arrepiento de mis pecados. Y te pido perdón, Señor, por todas las cosas malas que hice en mi vida. Límpiame con tu sangre preciosa. Hoy yo quiero festejar, porque la sangre de Cristo en este momento me limpia de todo pecado, de todo pasado, de toda maldición. Y ahora empiezo a vivir una vida sobrenatural. La vida de Jesús la voy a empezar a vivir ahora para su gloria. El Señor viene, pero nos va a usar con poder en estos últimos tiempos. Gracias, Señor. Hoy festejamos tu victoria. La vivimos nosotros. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén.